Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy estamos con el congresista Jaime Delgado para hablar sobre el proyecto de ley contra los cobros abusivos y los trámites absurdos. Ha presentado un proyecto de ley que vamos a discutir en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a estar con el señor Alex Hughes. Él es Country Manager de CISASAP, una empresa que está proponiendo que las medidas de seguridad para evitar clonación de tarjetas aumenten a través del uso de los chips dentro de las tarjetas de débito o de las tarjetas de crédito. Y finalmente, en el tercer bloque, vamos a tener al señor José Luis Aliaga, él es director gerente general de la organización Supera, y vamos a hablar sobre las claves de un modelo de negocio exitoso para las pymes, que tiene que ver mucho con el tema del liderazgo. Así que esta es la agenda que tenemos el día de hoy y vamos a comenzar con nuestro primer invitado, el congresista Jaime Delgado, para hablar sobre este proyecto de ley que está presentando en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto de estar aquí en tu programa. ¿De qué se trata este proyecto de ley? Que me imagino que a todo el mundo le va a interesar bastante. Mira, cuando estábamos trabajando el Código de Protección al Consumidor, quedó pendiente siempre si ese código se aplica a las relaciones entre Estado y ciudadanos. Entonces ahí quedó claro de que el Código de Consumidor se aplica a relaciones de consumo, relaciones de mercado, en donde hay una transacción, hay utilidades, hay ganancias, ¿no? Pero en cambio, en la relación de ciudadano, municipalidad, ciudadano, registros públicos o Policía Nacional, no hay una relación de mercado, sino es una relación de Estado, muchas veces imperativa, en funciones inherentes a la administración. Entonces, quedó pendiente, y así lo anunciamos en esa oportunidad, de la necesidad de contar con una ley en defensa del usuario de la administración del Estado. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto, que hoy al mediodía lo hemos presentado, es generar un conjunto de normas, principios, derechos y obligaciones, instrumentos de seguimiento, sanciones, responsabilidades en esa relación de Estado-ciudadano. Me gustaría aterrizar esto en ejemplos sencillos para que la gente entienda cuál puede ser el impacto de este proyecto. Por ejemplo, una persona, digamos, quiere hacer un trámite y necesita, para hacer este trámite en la municipalidad, por ejemplo, para tener una licencia de funcionamiento, necesita una serie de pasos. Y muchas veces estos pasos son complicados y a veces hay que, digamos, pedir a la misma municipalidad documentación para presentarle a la misma municipalidad y por eso te cobran. Eso es uno de los principios, por ejemplo, que se está estableciendo en este proyecto de ley. Ninguna entidad del Estado puede exigirte la presentación de información o documentos que ella misma deba tener, o tiene o deba tener. Por ejemplo, si una persona quiere abrir una bodeguita y pide licencia por apertura de establecimiento, hay municipalidades que piden una constancia o certificado de zonificación con un plano firmado por arquitecto. Entonces esa gente en ese momento dice, muy bien, voy a hacer todo el trámite y me gasto 200 o 300 soles. ¿Pero por qué la municipalidad pide eso? Pero si es la municipalidad que tiene la zonificación, y bastaría que el ciudadano diga, estoy ubicado en la calle tal, número tal. Entonces la municipalidad ingresa, no señor, ahí no se puede poner bodegas, punto. Pero no, tienen que sacarle plata al ciudadano generando este tipo de requisitos que son absurdos, irracionales. Lo mismo sucede con las universidades, fíjate, en las universidades públicas, donde la educación es gratuita, cuando los jóvenes terminan y quieren sacar su título, ven, digamos, unos requisitos totalmente absurdos. Por ejemplo, la universidad pide un certificado de no adeudos de dinero a la universidad. ¿A qué universidad? A ella misma. O sea, anda, saca una constancia en tesorería que no me debes plata. O le dice, preséntame una constancia de que no estás debiendo libros a la biblioteca. ¿Qué biblioteca? De la universidad. Entonces, todo eso va sumando y un joven se puede gastar 1.000, 2.000, 3.000 soles en todos esos trámites. ¿Pero por qué esos trámites suceden? Porque yo entiendo dos posibilidades. O es ineficiencia pura o es una forma adicional, obviamente, de recaudar ingresos que, por otro lado, no sé si es que necesitan o no. Mira, bastaría que tú compares cuáles son los costos en las universidades privadas de ese tipo de certificaciones y todo versus lo que te cobran las universidades públicas. Hay una diferencia abismal. Y es que, al parecer, las universidades públicas, aprovechando, digamos, que la ley no les impide cobrar por ese tipo de servicios, no por las pensiones, no por los estudios, donde sí es gratuito, entonces
inflan los costos innecesariamente sacando algún provecho de eso sin que haya mecanismos de control eficiente. ¿Tú crees que un joven va a denunciar? ¿Se va a enfrentar a la universidad? Con si quiere sacar su título, por ejemplo. Exacto. Entonces, finalmente los jóvenes se quejan, pero se resignan a tener que pagar. Entonces, no existen mecanismos apropiados en nuestro país para garantizar el efectivo cumplimiento de estas normas. Y te lo digo yo, que me he pasado años de años litigando con el Estado. ¿Recuerdas el tema del pasaporte? Sí, claro. El pasaporte costaba $60 y lo hicimos bajar a 30 y tantos soles, pero luego de 8 años de litigio contra 3 gobiernos seguidos, y finalmente la Corte Suprema nos dio la razón. Pero entonces eso nos demuestra de que no es sostenible ni bueno el sistema, ¿no? Porque si tengo que litigar con el Estado 8 años, entonces significa que esto no está funcionando. Y para poner un ejemplo bastante sencillo, ¿qué pasa ahora si es que alguien, por ejemplo, quiere quejarse sobre esos temas en la universidad o en la municipalidad? ¿Ante quién se puede quejar de forma tal que esté empoderado ese ente a quien se queje para que pueda resolver el problema, es decir, analizar el problema y resolverlo? Bueno, existe un mecanismo que es presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo tiene que la función supervisar, digamos, la prestación de servicios del Estado, pero la Defensoría va a emitir una resolución diciendo, efectivamente, señor, lo que usted está haciendo está mal, pero eso no tiene efecto vinculante alguno. Puede irse al Indecopi, y el Indecopi va a sacar una resolución, probablemente lo sancione, va a apelar, va a judicializar el proceso y te vas a pasar. Repito, con el tema de pasaporte nosotros logramos 2 resoluciones, Indecopi y Defensoría del Pueblo, pero a pesar de eso tuvimos que iniciar un proceso judicial que nos duró 8 años. Ahora, ¿qué pasa con los cobros del Poder Judicial? El Poder Judicial, para obtener un certificado de antecedentes judiciales estás pagando como 60 soles. Yo he enviado comunicaciones al presidente del Poder Judicial, le he dicho personalmente, lo que usted está haciendo es un abuso, porque no me puede justificar que una hojita, es decir, para sacar un certificado de antecedentes judiciales, lo que tienes que ir es pagar tus derechos, ingresan tu nombre y aparece si tienes algún antecedentes o no. ¿Eso cuesta 60 soles? ¿El doble que un pasaporte? No, pues, eso es absolutamente insostenible. Entonces, ¿dónde tengo que demandar al Poder Judicial? En el Poder Judicial. Te imaginarás cuál va a ser el resultado, ¿no? Así es. Entonces, esto no está funcionando. ¿Y cuál es la propuesta entonces? La propuesta en realidad... ¿Cuál es el mecanismo para resolver el problema sistemáticamente? La propuesta es integral. La propuesta lo que establece son principios, derechos, obligaciones, sistemas de monitoreo, control. Se está creando un observatorio para los trámites, este tipo de trámites, una lista negra de trámites que hayan sido declarados absurdos o innecesarios. Por ejemplo, una municipalidad que pida certificado o una entidad que pida certificado de soltería. ¿Quién te puede dar un certificado de soltería? Si tú te puedes casar ante cualquiera de los 1.800 municipios, ¿quién te puede dar válidamente un certificado de soltería? ¿Acaso no sería suficiente una declaración jurada? ¿No es cierto? Y someterte a las consecuencias, por cierto, si mientes, ¿no? Pero ahí yo voy más que al tema de, digamos, de que ahora vamos a hacer algo ex post. Yo diría, ¿se puede hacer algo ex ante? O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido en realidad en la administración pública. Hay muchas cosas que no tienen sentido y mucha gente se queja por eso, por tiempo innecesario que le hacen perder, por plata innecesaria que le hacen perder, etc. Pero alguien ha debido generar esos procedimientos y definir esos montos. Entonces, claro, entiendo perfectamente el ex post. Ok, vayamos a ver, luego que ya se hizo todo esto, porque ya se hizo, vayamos a ver, digamos, cuáles son las que van a estar dentro de la lista negra, por ejemplo. Pero ¿qué se pudo haber hecho ex ante? Y si ahora hay posibilidad de repente que las entidades, los organismos puedan revisar ex ante nuevamente todos sus procedimientos y ver si están de acuerdo con lo lógico. Mira, todas las entidades públicas tienen que aprobar su TUPA, su texto único de procedimientos administrativos, ¿ya? Entonces, tienen que consignar ahí la indicación de cada procedimiento con todos sus trámites, sus plazos, sus instancias, sus pagos, etcétera. Y los pagos, las tasas que se fijan ahí tienen que estar debidamente sustentadas en una estructura de costos. Pero ¿quién está verificando la estructura de costos? Ahí viene la falla. Son tantas entidades públicas y cada entidad pública puede tener pues 20, 30, 40, 50 procedimientos. Entonces no hay un mecanismo que asegure que lo que se ha fijado como tasa realmente responda a una estructura de costos real. Entonces el ciudadano simplemente está confiando. Entonces se ha convertido en solo una formalidad. Tienes tu TUPA, apruebas tus tasas y ya, no hay control, no hay seguimiento.
Entonces tenemos que crear además un mecanismo de control eficiente y de sanciones efectivas. Ahí estamos en esta propuesta fijando que la responsabilidad, sobre todo en el tema de tasas abusivas, que hayan sido claramente identificadas y determinadas por la autoridad, que vamos a discutir quién tendrá que ser la autoridad, la responsabilidad tiene que recaer sobre el funcionario, no sobre la institución, porque la institución es un ente imaginario, ¿no es cierto? El individuo, o sea, el gerente, el director, el presidente, él tiene que ser el responsable a nivel personal, o sea, penal, civilmente, etcétera, incluso con cargo a la destitución. Porque si no, cargamos a la institución la responsabilidad y en realidad nadie específicamente es el responsable. Y lo único que hace el mecanismo de defensa a la institución es poner abogados y litigar con los ciudadanos, porque saben que el ciudadano no está en capacidad pues de sostener pero igual habría que tener cuidado porque parte de lo que vemos en las instituciones públicas es el hecho de que mucha gente no quiere tomar decisiones porque tiene miedo de tomar decisiones. Entonces, y lo he visto en varias entrevistas, la gente me comenta que cuando alguien dentro de la administración pública tiene que tomar una decisión, trata de patear y patear y patear la decisión a veces, justamente porque tiene miedo. Hay una parálisis dentro del aparato estatal a veces para tomar decisiones y esto hay que tener cuidado que obviamente no genere también una parálisis, sino al contrario. Es decir, lo que debería suceder, así como el privado debería tener claro, digamos, poder ir a una entidad donde lo asesoren y decirle, acá debería ser el procedimiento más eficiente. La gente, digamos, o las cabezas dentro de los organismos públicos deberían también tener alguna entidad que creo que en el Perú no existe, digamos, que haga análisis de costo-beneficio. Exacto. No, la idea tampoco no es generar estos mecanismos perversos de paralizar la institución. O sea, la idea, una entidad, una municipalidad, ha fijado un TUPA, ha fijado una tasa en función de una estructura de costos. Entonces, podemos discutir de pronto, oye, ¿sabes qué? Se te fue un 10% más, un 20% más, es atendible, es discutible. Pero si luego de un proceso de un cuestionamiento se determina pues que es el 300% más lo que estás cobrando y cuando no hay justificación o en tu estructura de costos estás incorporando la planilla de jubilados para brindar un servicio de, no sé, pues de servicio de limpieza o de parques y jardines porque tienes 30 jubilados, entonces en los costos estás cargando eso. ¿Eso corresponde? No. Le dicen a la autoridad correspondiente, oye, mira, lo que estás haciendo es ilegal porque estamos identificando todo esto. Si esa autoridad se resiste y dice, no, señor, porque no quiero hacerlo. Entonces, en esos casos extremos, no es que simplemente detecté que hay un 2% más de incremento y destitución. No, tampoco no vamos a llegar a ese extremo, ¿no?